Señor les bendiga. Es un gozo para nosotros. Para aquellos que no me conocen, soy Amito Harris, de la iglesia de IBM Campana, y estamos agradecidos de estar con ustedes, un grupo hermoso de hermanos que hemos podido venir de Campana. No sé cuántos conocen Campana. ¿Alguno conocen? No estamos tan lejos, así que les esperamos. Pero es un gozo el compartir con ustedes. Tenemos una amistad preciosa con el pastor Cristian y ministramos juntos desde ante su palabra. Así que es un gozo poder ver lo que Dios está haciendo en medio de ustedes en esta obra nueva. Así que antes de ir juntos a la Escritura y conocernos un poquito más, quiero invitarte a que te pongas de pie y saludar a alguien que no conozcas. Somos varios que no nos conocemos. Así que ponete de pie, saludada, dar la bienvenida. En el amor del Señor nos saludamos unos a otros. ¿Te parece bien? Muy bien. Ya aprovechen y quieren conocerse en un ratito, así en toda la vida. Hoy estamos agradecidos, como bien leíamos al comienzo de la reunión, nos introducía el pastor Cristian en el Salmo 133, cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, y el amor de Cristo. Y es precioso el saludarnos, el amor del Señor, es precioso vernos y ver la gracia de Dios en medio de ustedes. Y pensando en esta gracia de Dios, de poder conocerlo, de poder servirles, para nosotros como congregación es un gozo de poder visitarles y es un gozo de poder observar cómo Dios está orando en medio de ustedes, esta iglesia en formación, ¿sí? Y damos gloria a Dios por ello. Y me gustaría que juntos podamos ver en las Escrituras algo que es sumamente crucial. Crucial para ustedes que están comenzando, pero crucial para nosotros, que tenemos casi 20 años, de que el Señor en su gracia levantó la iglesia en Campana, es fundamental para la iglesia allí en Rosario. ¿Cuántos años tienen ahí? 15 años. Es fundamental para toda la iglesia de Cristo el que entendamos que una marca distintiva de un verdadero creyente es amarnos unos a otros, es amar al hermano. ¿Amén? ¿Sí? Así que te invito a buscar en tu Biblia, 1 Juan, capítulo 4. La primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 4. Y ciertamente el Señor mismo habló a los suyos acerca de esta verdad. En Juan 13, antes de leer 1 Juan 4, dice el Señor Jesucristo en Juan 13:24, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a otros. En esto van a conocer todos que sois mis discípulos, mis seguidores, si tenéis amor los unos por los otros. Así que hay una marca distintiva del verdadero creyente, y esa marca distintiva es que nos debemos amar unos a otros. Es el amor de Cristo en nosotros, es el amor como Él nos ha amado, y de esa manera debemos amarnos y crecer en ese amor. Ustedes como congregación van a tener que comprender y entender la necesidad de amarse más y más unos a otros. Y van a observar ese amor mutuo, ese amor abnegado, ese amor sacrificial. Seguramente el apóstol Juan al escribir su primera epístola y al ver esas marcas distintivas de un verdadero creyente y exponer que es un verdadero seguidor de Cristo, le resonaron estas palabras del Señor en Juan 13. Porque Él nos va a plantear en 1 Juan un montón de marcas distintivas, pero hay una que resalta y es el amor de unos a otros, como algo que debe crecer. Porque ciertamente el amarnos es algo que Dios hace en nosotros. Y Juan escribe esta primera epístola y da evidencias sustanciosas para que veamos las cualidades de quién es un verdadero seguidor de Cristo, pero quién no lo es. Quién es un falso seguidor de Cristo. Mostrando de manera precisa, directa, la realidad espiritual de cada uno. Por ejemplo,
en el capítulo 2 de la epístola de Juan. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿En qué sabemos, Juan? En que guardamos ¿qué? Sus mandamientos. En que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y quizás vos estás en medio de esta reunión, de este culto, y decís, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. También nos dice Juan, en el capítulo 3, versículo 6, todo el que permanece en él no peca. No peca, no practica el pecado. Hay un estilo habitual de vida totalmente distinto, porque ahora tiene una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, y no peca. Pero todo el que peca, o sea, que vive pecando, no le ha visto ni le ha conocido. No le ve ni le conoce. Se evidencia su única naturaleza, cuál es la naturaleza natural. Y peca y sigue pecando. Pero aquel que está en Cristo no peca, va creciendo en santidad, va creciendo en esa santificación progresiva, busca en todo agradar al Señor guardando los mandamientos. Pero Juan nos expone de una manera muy práctica, y lo hace varias veces en esta breve epístola, y nos habla acerca del amor de unos a otros, como una marca distintiva de un verdadero creyente, y es algo que vos y yo estamos crecer y abundar. Aunque vamos a ver que ese amor no es algo que proviene de nosotros, es algo que proviene de Dios, pero es algo que en nosotros debe abundar para la gloria de nuestro Señor y Salvador. En el capítulo 2, versículo 10, y esto a modo de introducción, antes de ir al capítulo 4, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. El que ama al hermano permanece en la luz, permanece en la santidad, porque Dios es luz, no hay niebla en él, desea la luz, desea la santidad, y no hay causa de tropiezo en él. No hará nada indebido, de una manera consciente para hacer caer, tropezar al hermano, sino todo lo contrario. Buscará hacer un bien al hermano, buscará hacer un bien espiritual. En el capítulo 3, versículo 14, dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y por qué sabemos, Juan, que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece ¿qué? En muerte. Permanece perdido en sus delitos y pecados. Se dan cuenta que el amor a Dios, el amor a mi hermano es una marca distintiva de un verdadero creyente. Pero ahora en el capítulo 4, él va a expandir la idea, dándonos ese mandamiento junto con la procedencia de ese amor, junto con la manifestación de ese amor y la necesidad de permanecer, de madurar en ese amor. Quiero que observemos juntos ahora 1 Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien. ¿Han hablado los mosquitos? ¿Sí? Bueno, denle gracias a Dios por los mosquitos, para que no se duermen. 1 Juan, capítulo 4, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama nació de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocerlo y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros.
Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor a nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame con vida a su hermano. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Le vamos a orar una vez más. Oh Señor y Padre, venimos delante de ti. Estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos por esta epístola de tu siervo, el apóstol Juan. Y gracias te damos por estas marcas distintivas que hemos de un verdadero creyente y nos gozamos de ver tu gracia en nosotros. Gracias te damos porque estamos siguiendo a Cristo. Hemos creído en Cristo. Hemos creído en Él. Todos nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Y te damos las gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Queremos ahora, al ver este mandamiento, queremos regocijarnos en ti, porque tú nos lo has dado para que nosotros podamos regocijarnos en amarnos unos a otros, así como tú nos has amado, Señor, y poder regocijarnos en ti, en el Dios Salvador, poder ser una comunidad centrada en el Evangelio, donde proclamamos el Evangelio unos a otros, donde vivimos a Cristo. Oh Señor, gracias por esta congregación que tú estás levantando en este lugar. Gracias te damos por tu obrar en medio de ellos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú harás. Y oramos que tu palabra esté obrando en cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de cada uno. Y oramos, Señor, para que tú nos vivifiques por medio de tu verdad. Señor Padre, sea en medio nuestro personas que aún no te conocen. Quizás están confundidas, quizás han sido religiosos y al observar esta marca distintiva del amor hacia el hermano no está tan visible en sus vidas. Oramos para que tú estés tratando con ellos y puedan ir a Cristo en el arrepentimiento y fe. Oh Señor, que tú en tu gracia les salves. Padre, gracias por este tiempo maravilloso a la luz de tu verdad. Fortalecer, Señor, para poder transmitir tu palabra con libertad en tu gracia, siendo sostenido por tu Espíritu. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que veamos 3 puntos y claramente vemos el mandato. Dice el versículo 7, amados, observen el mandato conmigo, amémonos unos a otros. Finaliza la idea del versículo 21 diciéndonos que este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a ¿quién? A su hermano, ¿sí? Así que claramente vemos y observamos este mandamiento, que a su vez es una marca distintiva de un verdadero creyente. Pero quiero que veamos hasta el versículo 12, 3 puntos para aquellos que toman nota. En primer lugar, que este amor procede de Dios. La base de este mandamiento es saber que este amor procede de Dios. En segundo lugar, que su amor se manifestó en nosotros. Es un amor que se ha revelado, que se ha manifestado. No es algo que viene de nosotros, no es algo que nosotros lo creamos, no es algo que nosotros lo buscamos, sino que procede, se ha revelado y es de Dios, y viene de Dios y se ha manifestado. Y claramente lo vemos en los versículos del 9 hasta el 11. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Y por último, quiero que veamos que ese amor debe perfeccionarse y ese amor debe madurar en nosotros. ¿Sí? ¿Vamos a estar conmigo? Muy bien. Yo tengo como para 3 horas, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? El amor, en primer lugar, este amor procede de Dios. ¿Sí?
Este amor procede de Dios. Observa el versículo 7 nuevamente. Debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Debemos amarnos porque este amor procede de Dios. Así que la razón teológica de Juan es directa, es fácil de entender para todos nosotros. Si han leído 1 Juan, se dan cuenta que Juan no anda con vueltas, es blanco, negro, ¿sí? No hay grises. El amor procede de Dios y todo aquel que ama es engendrado por Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Este amor procede de Él. Hay una fuente que es Dios. Él es la fuente del amor. Y todo esto procede de Dios. Note que es su amor en nosotros. Que es de su procedencia. No es algo que nosotros podemos producir o fabricar. Es una clase de amor que viene solo de Él. Y hermanos, es el resultado del Evangelio en nosotros. Es el resultado del Evangelio en nosotros. Dios es amor y de ese su amor se nos ha capacitado a nosotros para poder amar de esa manera, con esa calidad, una manera abnegada, mis hermanos, sin importar si el otro es fácil o no de amar. Y seguramente estás pensando, bueno, fulano de tal, pastor, no es tan fácil de amar. ¿Y qué importa? Si vos tampoco sos tan fácil de amar. Debemos amarnos unos a otros, porque es un amor que viene de Él, sin importar si es fácil o no de amar, sin importar si son merecedores de ese amor. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos el amor de Dios, y Dios nos amó. Y estamos aquí por su gracia, y estamos en Cristo porque tuvo misericordia de nosotros. Estamos en Él porque Él nos amó, y esto es glorioso, pensar que por su beneplácito, todo esto procede de Dios. Nos fue dado cuando nacimos de nuevo, cuando nacimos de arriba. Nos fue dado en la regeneración. La forma verbal en griego da la idea de que el nuevo nacimiento precede al amor. El nuevo nacimiento precede a conocer a Dios. Literalmente sería, y todo aquel que ama ha nacido de Dios. Así que el que yo ame, el que vos puedas amar, es algo que se manifiesta de que hemos nacido de arriba, de que nacimos de nuevo, de que nacimos por el obrar del Espíritu Santo que nos dio vida para que podamos responder en fe al Evangelio. El que yo ame y pueda vivir este mandamiento es una evidencia de que yo me arrepentí de mis pecados, de que creí en la bendita solución que es Cristo Jesús, el Señor, que creí en su obra perfecta, y todo aquel que cree en Él tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Todos nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Y damos gloria a nuestro Dios porque Él tomó la iniciativa. Él fue quien lo buscó. Él fue quien nos amó. Y damos gloria al Señor por el Evangelio. Damos gloria al Señor que nosotros pudimos estar atentos y fue obra de Dios y le abrió nuestro entendimiento. Quizás escuchaste el Evangelio 1000 veces, pero en esa 1001 Dios hizo esto en tu vida, en tu corazón. Y Él te dio vida. Y pudiste responder. Respondiste al Evangelio, respondiste en fe, en arrepentimiento, creíste en Cristo. Y Juan nos deja en claro que hay una relación directa entre este amor en el cual podemos amarnos unos a otros con ese conocer realmente a Dios. La relación directa. Observen conmigo el versículo 7 una vez más. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Dios, ha sido engendrado por Dios, y todo aquel que ama conoce bien a Dios, conoce a Dios. Y recuerden que el conocer a Dios, cuando está hablando de un conocer cognitivo, intelectual, es un conocimiento relacional, es un conocimiento personal, es un conocimiento salvífico. Dios es mi Padre Celestial por medio de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Ahora soy hijo de Dios. Soy amado porque estoy en el amado. Soy conocido por Dios. Él fue quien me buscó y me salvó en el Señor Jesucristo. Ahora hay una relación personal, salvífica, con aquel que es amor y que Él hace ahora que pueda yo amar a mi hermano. ¿Se da cuenta de la relación? Ese amor procede de Dios.
Y ese amor evidencia que ahora que yo conozco a Dios. Y porque conozco a Dios, ahora podemos amarnos unos a otros. Se dan cuenta de que una iglesia en la cual observamos la regeneración, observamos que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo lo observamos? Con algo especial, con una luz que viene de lo alto. ¿Cómo lo observamos? Que nos amamos unos a otros. Que nos amamos unos a otros. Y nos gozamos porque ese amor es de Dios, procede de Él. No es algo que nosotros fabricamos. ¿Se dan cuenta? El argumento después es totalmente lógico y entendible por todos nosotros. Si Dios es amor y lo es, debemos esperar que nosotros, sus hijos, que estamos en Cristo, nos amemos con esa calidad de amor. Dios es santo y lo es, y se espera que de sus hijos que hablen como. ¿Cómo? En santidad. ¿Sí? En santidad. Porque Él es santo, debemos nosotros andar en santidad. ¿Sí? Se espera que sus hijos anden en justicia, en rectitud moral. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y así el amor. Él espera que nosotros nos amemos con esa calidad de amor, con ese amor ágape, con ese amor sacrificial que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. No es un amor que debemos buscar. No es un amor que debemos encontrar en la rama bonita para la vida. No. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu. Así que ya tenemos ese amor. Ese amor que procede de Dios está en nosotros y por ese amor tenemos que nosotros amarnos unos a otros. Por esa calidad de amor. Este amor no es un amor filial, este amor no es un amor sentimental, no es un amor que el mundo lo da. El mundo da una clase de amor egoísta, centrado en el hombre, centrado en mi bienestar y que los demás revientan. El amor del cristiano es totalmente lo opuesto. Se da, se brinda, se da, busca el bien del otro. Se regocija haciendo un bien espiritual al otro, por más que uno esté perdiendo todo el tiempo, se regocija de que el otro puede crecer. De ese amor estamos hablando. Hace un tiempo escuché una frase, obviamente una frase del mundo, que dice lo siguiente: cuando haces las cosas con amor, pensando en tu bienestar y un poquito en el bienestar de los demás, nunca pierdes. Nunca pierdes. Y así piensa el mundo. Pensando siempre en mi bienestar. Y falta que vos te opongas a alguien que dice que supuestamente está en libertad para amar a todos, que opones un poquito y ya te castiga. Ya sos su adversario. Ya te quieren matar. Y es así. Porque has cortado su supuesta libertad de acción. Pero hermano, Juan no está hablando de esa clase de amor mundano. Él nos presenta una clase de amor sin igual, un amor que procede de Dios, del Padre de las luces, que nos ha dado esta buena dádiva para que nos amemos unos a otros, para que reflejemos, para que mostremos que somos suyos. Y ustedes en esta iglesia nueva que Dios está formando aquí, debe reflejarse ese amor. Y como le decía al principio, esta evidencia debe ir en aumento y debe crecer. Y cuando tengan 20 años en la buena voluntad de Dios, deben amarse aún más. Porque conocen más a Dios. Porque conocen más a los hermanos. Y conocen sus debilidades. Y a pesar de eso, le aman y se sacrifican por el otro. Este pensamiento escandalado que tiene Juan en esta epístola, lo contrario también es cierto. Observa el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Para Juan no hay términos medios. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy en la iglesia, pero me llevo bien con algunos nomás. ¿Qué es eso? ¿Cómo me llevo bien con algunos? Si estás en Cristo tenés que amar, porque el amor del Padre está en vos. Y ese amor que procede de Dios está en vos y vos debés amar a tu hermano independientemente de quién sea. Si sea fácil de amar o sea difícil de amar,
El Señor te capacita para que nos amemos con esa calidad de amor. Aquel que no ama ni a Dios ni a sus hermanos no conoce a Dios, no es nacido de lo alto, no conoce, no hay salvación en él. Porque en la lógica teológica de Juan es imposible que alguien dice tener una relación salvífica con Dios y que no ame. Porque realmente es parte de la esencia de nuestro Dios. Dios es amor, es parte de su naturaleza. Es parte de su naturaleza. Así como no puedo estar cerca de una fuente de calor, imagínense estar cerca de una estufa en esos días de invierno, y nos acercamos a la estufa, pero seguimos fríos. Es imposible. Es imposible estar cerca de la estufa y no quemarnos, no sentir esas kilocalorías que vienen por el aire y nos afectan. Y se me pasa el frío. De la misma manera, cuando estamos cerca de Dios, es imposible que no amemos. Pero ¿cuántas personas conocemos? Quizás en nuestro entorno, en nuestra familia, quizás vos mismos. Y vos decís, no puedo amar. Es una alarma para Juan. Es una alarma. Si no hay amor, según lo que estamos viendo en el texto, no hay salvación. Por más que seas un hiperreligioso, por más que seas la persona que abriste Foucault, si no hay amor, no conoces a Dios. Y eso es una alarma de parte de Dios. Así que, queridos hermanos, esta es la razón teológica que Juan nos está dando. Es la razón que Juan nos brinda, clara, precisa. Dios es amor. Una definición sencilla de este atributo de nuestro Dios, lo cual significa que Dios determina entregarse a sí mismo y a los demás para darse a sí mismo con el fin de bendecir y dar bien a otros. Así que si hemos sido engendrados por Dios, si hemos nacido de Dios, debe verse esta nueva naturaleza en nosotros y debe evidenciarse en que nos amamos unos a otros. Saben que cada uno de los mandatos de las Escrituras es un mandato sinérgico, lo que quiere decir que Dios me dice lo que tengo que hacer, me da todos los recursos para que yo lo haga, pero ¿quién lo tiene que hacer? Vos y yo. Tenemos que obedecer. Y como leímos al principio, en el capítulo 2 nos dice que una marca evidente de que hemos nacido de nuevo, de que somos de Dios, es que guardamos ¿qué? Sus mandamientos, ¿cierto? ¿Están conmigo? Muy bien. Es una marca evidente de que guardamos sus mandamientos. En Juan 14:15, el Señor dijo claramente, si me amáis, vamos todavía, estamos bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice conoce mis mandamientos. ¿Sí? Hay una diferencia. Y muchas veces conocemos mucho, pero amamos poco. Y ahí hay algo que está mal en nuestra teología. La teología que está en nuestra cabeza, nuestra mente, claro que sí, debe atravesar por nuestro corazón. Y el Señor dice, si me amáis, el Señor Jesucristo, guardad los mandamientos, obedecer los mandamientos. Esos mandamientos que no son gravosos. Y querido hermano, este mandamiento de amarnos unos a otros procede de Dios. Y es el corazón mismo del Evangelio. El punto es cuando nosotros queremos vivir amando a nuestro hermano, pero no en la fuerza. Amando a nuestro hermano, pero sin su gracia. Amando a nuestro hermano, pero con un corazón egoísta. Y dejamos lugar a esa vieja naturaleza en Adán. ¿Y saben lo que dice esa vieja naturaleza en Adán? Ámenme. En lugar de amar y estar dispuesto a amar de una manera sacrificial, acá estoy, acá llegué. Estoy esperando que me saluden. Estoy esperando que me sirvan. Estoy esperando que me mimen. ¿Cómo que no se dieron cuenta de que llegué? Y podemos seguir mencionando lo que un corazón egoísta hace. Pero el corazón que ha recibido gracia, que se centra en el Evangelio, vive el Evangelio, da pasos de obediencia al Señor y comienza a amar de una manera sacrificial.
y se da, y se brinda, y se da, porque su vida está centrada en el Señor que lo salvó. Y sabe que el Señor lo salvó con un propósito glorioso. Y parte de ese propósito glorioso es amar al otro. Es brindarse al otro con un amor sacrificial, abnegado. Vive una vida centrada en el Evangelio, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Su amor se manifestó en nosotros. Su amor se manifestó en nosotros. Juan nos lleva una vez más a esa expresión máxima, mayor del amor de Dios, al ápice del amor de Dios, siendo típico de la literatura juanina, mostrándonos y explicándonos cómo Dios muestra su amor para con la humanidad, para con nosotros, para que este mundo caído y rebelde, Dios manifiesta su amor. Dios cumple su promesa dada allí en Génesis. Dios cumple su promesa a los patriarcas, a Abraham, a David. Dios envía a su Hijo con el propósito de salvarnos. Observen el versículo 9 conmigo. En esto se manifestó, en esto se ha expresado el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. De esta manera se define el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Juan nos pone una vez más delante del Evangelio? Nos pone una vez más delante el gran amor de Dios. Y cuando uno piensa en la esencia de Dios, como vimos en el versículo 8, que Dios es amor, ciertamente vemos su amor en la creación, claro que sí. La vemos sin palabras, Él se reveló y muestra su gloria. ¿Sí? El Salmo 19 dice que los cielos cuentan que la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos la obra de Dios, vemos la gloria de Dios, todos sus atributos son desplegados por medio de su creación. Y claro que vemos su amor en la creación, pero Juan no está hablando de su creación. Vemos también su amor al enviarnos y a darnos de su palabra, al enviar sus profetas en el pasado. Y vemos su amor cuando Dios se revela a nosotros. Hebreos nos dice eso, que en otro tiempo Él habló por medio de los profetas. Le damos gloria a Dios por su palabra, por su revelación. Y Él nos muestra su amor, pero dice Juan, en esto se ha expresado el amor de una manera sin igual, que Dios ha enviado a su Hijo y tiene todo el mundo. Juan nos lleva una vez más a la máxima expresión de amor. El mismo apóstol que en sus memorias con el Señor, en su Evangelio, él escribió estas palabras tan conocidas que nosotros tenemos registrado ahí en ese relato que Juan nos muestra con Jesús y Nicodemo. ¿Recuerdan estas palabras? Tan conocidas incluso por los inconversos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor nos salvó, Dios amó y envió a su Hijo. Dios amó a la humanidad, que ciertamente no era una humanidad fácil de amar, una humanidad rebelde, pecadora. Dios nos amó y no estaba obligado a amarnos. Dios nos amó de pura gracia. Dios no estaba obligado a salvarnos y Él lo hizo por su beneplácito. Él lo hizo porque es parte de su naturaleza el darse el beneficio de otros. Él lo hizo porque es parte de su naturaleza el brindarse al otro, y hay un propósito glorioso en la encarnación de Cristo. Esta encarnación que los falsos maestros siempre han atacado. Han atacado en el tiempo de Juan y lo siguen atacando ahora. La expresión suprema del amor de Dios. Es interesante notar ahí esa expresión en nosotros. En esto se manifestó, se ha expresado el amor de Dios en nosotros. Entienda que puede ser que esté hablando de todos los creyentes, pero más específicamente
está hablando de los apóstoles, está hablando de aquellos que lo escucharon al verbo de vida, de aquellos que vivieron con el verbo de vida, que lo vieron, que lo palparon, que lo contemplaron, como dice el inicio de esta epístola, y que ahora están dando testimonio del verbo de vida. Ellos están dando testimonio del Señor Jesucristo que habitó entre ellos, que puso su tienda, su tabernáculo, que hizo su habitación. Nosotros lo hemos visto, nosotros observamos eso y testificamos esa vida gloriosa de nuestro Señor. Testificamos, dice Juan, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y nosotros ahora proclamamos de este gran amor de Dios. Nosotros proclamamos y le anunciamos a todos que Dios estaba en Cristo, conciliando al mundo con Él mismo. En esto se manifestó. Observen ese amor. Observen ese amor. Es el Evangelio desplegado una vez más. Observen al Hijo unigénito, monógenes, al Hijo único en su género, su carácter, al verbo de vida que estaba con Dios y que era Dios y que vino juntos para que vivamos por medio de Él. Observen este propósito glorioso, queridos hermanos, para que nosotros tengamos vida en su nombre. La única posibilidad de que nosotros tengamos vida es que Jesucristo venga a salvarnos. Y por eso Dios lo envió con ese propósito de salvarnos, de tener vida eterna, de tener perdón de nuestros pecados en su nombre. Que Él nos redimiera, que nos rescatara. ¿Ven ese gran amor de Dios? Ese amor que se ha desplegado en el oficio, ¿no? Dios expresa su amor en darnos a su Hijo, en enviarnos a su Hijo con el fin de que sea Él y que muera en favor de nosotros, pecadores, culpables, rebeldes. Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, fue enviado con esa misión salvífica, ese sacrificio único y especial, salvarnos, y lo hizo de manera voluntaria y en obediencia al Padre. Él se entregó, Él dio su vida por nosotros. Y frente a esta máxima expresión del amor, Juan nos define el amor. Juan nos define el amor para que no tengamos duda o confusión, para que no pensemos por algún momento, bueno, yo le busqué a Dios, yo lo amo a Él y porque lo amo a Él, Él me amó. Y Juan dice, no, observa el versículo de Dios, en esto consiste, literalmente es el amor. De esta manera se define el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó a nosotros, sí, a nosotros, pecadores, rebeldes, impíos, blasfemos, desagradecidos, transgresores de la ley. Y si estás en Cristo, estas palabras deben conmover tu corazón, tu mente, y caer en adoración. Oh, gracias, Señor. No soy merecedor de este amor, pero gracias porque me has amado y lo has hecho antes de la fundación del mundo. Esto es un misterio para mí. Oh, gracias, Señor. Gracias por amarme en tu Hijo. Él nos amó, no porque nosotros seamos buenos y fáciles de amar. Dios nos amó siendo nosotros sus enemigos, sin ningún mérito en nosotros, sino según su beneplácito, su buena voluntad, de pura gracia. Él nos amó, Él nos buscó, Él tomó la iniciativa en la eternidad pasada y llevó adelante su plan salvífico, porque Dios es amor. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo tan buenos, en que siendo aún pecadores, Cristo, el justo, el santo, el perfecto, murió por nosotros. ¿Se dan cuenta de este gran amor de Dios? Juan no está hablando de amor sentimental,
Mira que está hablando de este amor ágape. Nuestro Dios cubrió nuestra mayor necesidad, que era cubrir, tapar, perdonar nuestros pecados. Y Dios es amor, pero Él es justo y santo. Y Él dijo, bueno, tengo que perdonar a Ernesto. A ver estos pecados, bueno, lo voy a poner abajo de la alfombra. No. Él es justo. Él debe castigar el pecado de Ernesto. Él debe castigar tu pecado. Y ese amor actúa con el fin de salvarnos de Él mismo, de salvarnos de la condenación, porque Dios ciertamente está airado con el pecador. Dios no dará por inocente al culpable. Su justicia debe ser aplacada y su amor en su misericordia. Él nos libra de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace? Enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La palabra ahí, propiciación, hilasmo, que significa apaciguar o conciliar. Y por medio de la muerte de Cristo, del justo, del santo, toda la ira santa de Dios fue apaciguada. Su justicia quedó satisfecha. En esas 6 horas de ese viernes, toda su ira cayó sobre el Hijo por causa de nuestro pecado, por ese sacrificio único y perfecto. Allí en la cruz del Calvario, Jesucristo satisfizo las demandas del Padre, las demandas del sacrificio expiatorio. El apóstol Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios el Padre exigió únicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Juan nos muestra y nos dice cómo se manifestó ese amor. Y al manifestar ese amor, nosotros ahora somos perdonados, somos aceptados, estamos en el amado. Y porque estamos en el amado, ¿qué debemos hacer vos y yo? ¿Qué debemos hacer? Amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? El quebrantamiento es posible en medio de una congregación donde la gran mayoría de la membresía es una membresía regenerada, es una membresía que nació de nuevo, que nació de lo alto. Así que vimos que la base para amarnos unos a otros es saber entender que este amor procede de Dios, que este amor se manifestó. Lo vimos allí en el Calvario. Y voy a usar nuevamente esta ilustración que usamos recién del calor. Cuando yo me acerco a una fuente de calor, esa fuente de calor me alimenta. Cuando yo me acerco al el Evangelio me mueve, me motiva a amar y a darme de una manera sacrificial al otro. El problema es que caminamos nuestra vida cristiana y en lugar de acercarnos al Evangelio y de ver ese gran amor de Dios en Cristo Jesús, nos vamos olvidando. Transitamos nuestra vida sin reflexionar el Evangelio, sin meditar el Evangelio, sin proclamarnos el Evangelio a nosotros mismos. Porque es el Evangelio que me salva, también es el Evangelio que me santifica. Y debo yo proclamármelo a mí mismo, debo transitar y acercarme más y más al Evangelio. Y el Evangelio, mis hermanos, no es el ABC de la vida cristiana, no. El Evangelio es el todo de la vida cristiana. Es como ese diamante precioso que uno lo va observando y ve todas las aristas y cada vez descubrimos algo maravilloso y nuevo. Debemos acercarnos a la llama del Evangelio y vas a ver cómo nace su amor nosotros, como iglesia, como congregación, podemos vivir este mandamiento de amarnos unos a otros. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el hecho de que permanecemos y maduramos en Él cuando esto ocurre, cuando nos amamos unos a otros. Hermanos, cuando obedecemos y ponemos manos a la obra, cuando vivimos a Cristo, cuando permanecemos en su enseñanza, estamos madurando ciertamente en la fe. Observe el versículo 12, la segunda parte. Si nos amamos unos a otros, ¿ok?
Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Cuando la iglesia vive este mandamiento, cuando lo muestra al mundo, aquel que se lleva toda la gloria, ¿quién es? Dios. Aquel que lo dio. Aquel que dio este mandamiento, pero aquel que nos dio la posibilidad de amarnos unos a otros. Dios es glorificado en medio de su pueblo y nosotros podemos observar el Evangelio de unos a otros y el mundo puede ver y puede conocer que hay un pueblo, hay una nación santa que proclama el Evangelio, que vive el Evangelio y cómo lo evidencia amándose unos a otros. Dice al principio, a Dios nunca, al principio del versículo 12, a Dios nunca lo ha visto nadie. Me parece esa frase una frase teológica, pero ¿por qué Juan la pone ahí? ¿Por qué en medio de hablarnos acerca del amor? Simplemente porque Dios es espíritu y fue revelado de una manera perfecta a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. El mismo Señor dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Espíritu de Dios está en el cielo del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo revela de manera perfecta al Padre, pero ahora, queridos hermanos, es revelado el Padre a través de ¿quién? De su pueblo, de sus hijos que le imitan. Efesios 5 nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y andad en amor. Es un pueblo que refleja su carácter, que refleja y que proclama el Evangelio, amándonos unos a otros. Y por eso dice Juan, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. Amados, cuando nosotros tomamos en serio estas palabras y vivimos este mandamiento de amarnos unos a otros, siendo obedientes y siendo consecuentes con el Evangelio, es el obrar poderoso de Dios transformándonos, vivificándonos y obedeciendo al Señor a través de este mandamiento de amarnos de manera sacrificial, siguiendo el ejemplo de Cristo. Será evidente, todos verán en qué pueblo es distinto. Hay un pueblo aquí en la calle Sabines. Hay un pueblo distinto. ¿Por qué distinto? Porque se aman unos a otros. Son tan distintos entre ellos. Hay jóvenes, hay gente mayor, pero vos no ves cómo se aman. Es el Evangelio proclamado, es el Evangelio vivido. Y Dios, el Padre, es glorificado. El Señor mismo le dice a los suyos estas palabras en aposento alto, y entiendo que Juan le hace eco estas palabras al escribir esta epístola. En Juan 14:21 dice, el que tiene el mandamiento y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelante dice, si alguno me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vivimos este mandamiento de amarnos unos a otros, vivimos en su gracia, en su fuerza, Dios está en medio de su pueblo, claro que Él está siempre, pero Dios está en medio de su pueblo de manera especial, maravillosa, única. Cuando vivimos este mandato, Dios es glorificado. Dios el Padre es glorificado por un pueblo que le obedece, un pueblo que le adora, un pueblo que le ama y que se sirve unos a otros de una manera sacrificial. Observen conmigo el versículo 11, amados. Resumiendo, tal como lo dijo en el versículo 7, si Dios nos amó así, también nosotros debemos que amarnos unos a otros. Es el Evangelio en nosotros. Y queridos hermanos, que esta verdad escritural sea el centro que movilice esta congregación. Que sea el centro que los movilice
a vivir a Cristo, amándose unos a otros, cumpliendo así la ley de Cristo, viviendo este mandamiento, reflejando la naturaleza divina, reflejando que le obedecen, reflejando que el Espíritu Santo está obrando en ustedes. Es interesante que el fruto del Espíritu comienza ¿con qué? Con amor. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se dan cuenta? Tenemos todos los elementos para vivir este mandato de amarnos unos a otros. Ciertamente, para cumplirlo, debo salir de mi lugar de comodidad. Debo salir de mi lugar de confort. Para poder vivir este mandamiento, debo olvidarme de mí. Debo seguir matando mi yo, recordar el Espíritu por medio de su palabra. Y debo comenzar a amar al otro de una manera sacrificial, abnegada, tal como lo hizo vuestro Señor. Ustedes recuerdan la historia que encontramos en Juan capítulo 13. Están ahí por celebrar al Señor en la última cena. Él está por instituir y los símbolos, la Santa Cena. Él está por tener un tiempo precioso con los suyos. Lucas nos dice que él deseaba estar con ellos. Nos dice Juan en el capítulo 13 que Él los amó hasta el fin. Y estaban por participar de esa cena pascual. Y todos estaban en la mesa ya. Pero nadie había hecho lo fundamental. En esa época, y si nosotros estaríamos en esa condición, sería en esta época también, lavarse los pies. No tenían sillas como tenemos nosotros. El pie de uno le daba casi al costado del otro. Imagínense comer con los pies sucios, con pies que habían transitado por calles polvorientas. Y nadie quiso hacer nada. Incluso nadie quiso lavarse sus propios pies por la duda de que alguien aproveche y diga, bueno, ya que estás con la mano mojada, lávame los míos. Nadie quería hacer nada. ¿Quién lo hizo? El Señor. El Señor. Nuestro amado Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se levantó, nos dice Juan, de la cena y habrá impactado la vida de nuestro querido Juan. Se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y luego echó agua a la vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselas con la toalla que tenía ceñida. ¿Y qué les dice el Señor cuando terminó de lavar los pies? Pues dijo el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y estos 11 hombres, dejamos afuera a Judas, no sabemos cuál fue su final, pero estos 11 hombres que habían nacido de nuevo con el poder del Espíritu Santo, estos 11 hombres que creyeron en el Cristo resucitado y glorioso, que habían sido lavados por sus pecados, estos 11 hombres tuvieron que aprender a amarse unos a otros. Y bien distintos que eran. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que eran bien distintos todos ellos. Pero aprendieron a amarse unos a otros. Dios fue glorificado en sus vidas. En un amor sacrificial. Todos ellos, excepto Juan, creemos, pero todos ellos dieron su vida por el Maestro. Dieron su vida por el Maestro. Todos ellos fueron martirizados. Estuvieron dispuestos a amar a Cristo y a su iglesia hasta dar su vida. Hasta dar su vida. Amados hermanos, quiero que pienses en esta verdad que hemos expuesto. Quiero que reflexiones en tu corazón. Si estás transitando por este mandamiento que procede de Dios, porque Dios es amor. Este mandamiento que observamos claramente en la cruz del Calvario y vemos ese gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Este mandamiento que glorifica su nombre.
Quiero que te examines, que puedas, si no estás viviendo el amor, que puedas transitar en ese amor, que puedas dar un paso de obediencia. A veces queremos dar grandes pasos en nuestra vida y queremos hacer cambios tan radicales y no lo hacemos nunca. Es tan radical el cambio que nunca viene ese cambio. ¿Sabes lo que nos dice el Señor? Un paso a la vez. Y ese paso que sea en fe. No en fe del vacío, sino en fe en este mandamiento que hemos visto. Y vos y yo debemos amarnos unos a otros. ¿Y sabes cómo comienza eso? Amándonos unos a otros. Así de sencillo. Amando de una manera sacrificial al otro. Renunciando a tu vida. Renuncia a tu vida para amar al hermano. Sirve al otro. Los dones que el Señor te ha dado. Ama a tu hermano porque esos dones que te han sido dados a vos no son para vos, son para tu hermano, son para la iglesia. Ustedes recuerdan 1 Corintios, capítulo 13, el capítulo que nos habla, el amor, pero está en el medio de los dones espirituales, porque ciertamente la iglesia de Corintios estaba desarrollando esos dones, pero todos querían brillar. Todos lo hacían por su propia causa y no por la causa de Cristo. Y por eso tenemos ese capítulo 13. Léelo en tu casa, meditalo y serví de esa manera. Serví de esa manera. Nos ponemos de pie, iglesia. Vamos a orar y luego a adorar al Señor una vez más. Sí, Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu verdad. Gracias te damos, Señor, por esta epístola del apóstol Juan. Gracias te damos porque este mandamiento, como todos los mandamientos que tú nos das, son para nuestro bien, son para nuestro crecimiento, son para que podamos desarrollarnos en ti y crecer para tu gloria, Señor. Te damos gracias por la obra perfecta del Señor Jesucristo a nuestro favor. Gracias te damos porque el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a ti. Y en esta tarde queremos, como iglesia, y te damos tantas gracias por ver a nuestros hermanos, te damos tantas gracias por compartir este culto con ellos, pero queremos, Señor, observar en ellos ese andar, en ese tu amor, y que puedan desarrollarse como iglesia, pero bien cerquita del Evangelio. Oh Señor, trata con sus corazones, que sea tu palabra obrando en cada una de las personas que están aquí, pero también como congregación, esta congregación que tú estás formando. Te damos tantas gracias, Señor. Sabemos que la iglesia es un milagro tuyo. Pecadores que se arrepienten y que abrazan a Cristo, es un milagro que solo tú haces. Y estamos agradecidos por ver a tantos milagros aquí. Estamos agradecidos por ver esta iglesia crecer. Oh Señor, toda la gloria es cierto. Pero ese crecer implica que podamos obedecer cada uno de estos mandamientos. Y obedecer este mandamiento en particular de amarnos unos a otros. Oh Señor, queremos amarnos de esa manera, con tu amor. Trata con tu pueblo, con cada corazón aquí. Oramos una vez más, Señor, de nuestras personas que aún no te conocen. Que tú en tu gracia, ahora al saludarnos, podamos una vez más proclamar el Evangelio de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te amamos. Y podemos amarte porque tú nos has amado primero. En Cristo Jesús oramos. Amén.